Hola amigos de Frente, gracias una vez más por acompañarnos. Hoy día estamos felices porque nos está acompañando y vamos a conversar con una de las voces más respetadas de la ciencia peruana. Ella es la doctora Sara Purka, investigadora reconocida, que ganó incluso el premio Las Mujeres en la Ciencia, otorgado por la UNESCO en el año 2017. Una de las voces más respetadas acerca de la investigación, acerca de las riquezas del mar peruano. Sin embargo, hoy día vamos a ocuparnos, como ya expusimos en un video en nuestro canal, acerca del plástico y su impacto precisamente en el mar. Bienvenida, doctora Sara, gracias por estar con nosotros. Y muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Doctora, mucho se habla acerca del plástico y también sabemos que de repente para la persona de a pie el tema del impuesto a las bolsas es con lo que recién se ha empezado como que a hablar sobre el tema. Sin embargo, el impacto de este elemento a lo largo del tiempo es muy alto, ¿no? Muy riesgoso. Acerca de eso, ¿cómo podríamos hablar que afecta directamente el plástico al mar? Para luego ya entrar al tema de los microplásticos, ¿no? Claro, justamente estos trabajos ya tienen más de 30 años en el hemisferio norte sobre todo, y ahí han determinado que efectivamente el ingreso de los plásticos al mar se calcula en promedio por año de más de 12 millones de toneladas en este momento acumulado en el mar. Y justamente eso es lo que llama la atención, porque con estos modelos de predicción se podría estar hablando inclusive de 250 millones aquí nomás al 2050. Estamos súper cerca, ¿no? Entonces, el tema es de que estos plásticos no se disuelven, lo único que hacen es particularse y convertirse justamente en microplásticos, es decir, en partículas menores de 5 milímetros, y luego seguir dividiéndose hasta llegar a nanoplásticos y luego, ¿no?, poder ingresar inclusive en el torrente sanguíneo de algunos animales o quedarse atrapado en los tejidos, ¿no? Entonces, el efecto no es de ahora, sino es lento, justamente. Precisamente le comento de forma rápida, yo empecé haciendo una investigación del impacto de los cepillos de dientes en el mar. Entonces, en mi idea inicial, como creo que lo tienen muchas personas, es de que nosotros consideramos que el plástico, el grande, ¿no? Por llamarlo así, el macroplástico, no sé, la carcasa del celular o las cosas grandes son las que contaminan. Pero luego yo también investigando sobre este tema me percaté de que el enemigo es no sé si está bien, usted acláreme eso, el enemigo más grande es el microplástico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Un enemigo silencioso, digamos. Claro. Hablemos del microplástico y cómo este está afectando a la vida en el mar, sobre todo en el Perú, que somos un país muy pegado al mar, ¿no? Nuestra historia está pegada al mar. Exacto. El tema es de que, como tú bien dices, cuando hablamos de plástico, lo primero que nos viene a la mente son estas imágenes que hemos visto en las redes de tortugas enredadas con redes o animales no enredados con bolsas, aves sobre todo, o deformados inclusive, ¿no?, por estas redes de pesca. Pero eso es el plástico grande, como tú bien dices. Pero silenciosamente hay otro elemento que es justamente derivado de estos plásticos grandes, porque por la acción de la luz, por la acción de la abrasión del agua, se van particulando, se van rompiendo, no desaparecen y se convierten en partículas pequeñas. El punto es que en Perú lo que primero hicimos en IMARPE en el 2014, ya hace unos años, fue muestrear básicamente estas partículas menores a 5 milímetros que además se podían ver a simple vista en la arena, porque era lo que teníamos a la mano rápidamente. Y estas muestras
desafortunadamente nos mostraron una realidad de que sobre todo las playas que están al norte de Lima y Callao, específicamente la playa Costa Azul, ¿no?, que por las corrientes recibiría toda la basura prácticamente de Lima y Callao, está ya en más de 400 partículas por metro cuadrado en playa, atrapado en playa. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es solo un pequeño porcentaje, es el 5% de estas partículas de plástico que podrían estar en el mar. Un 1% está en las islas, a nivel de partículas pequeñas, menores a 5 milímetros. Y un 94% atrapado en el sedimento, en el fondo marino. Ahora, doctora, para aclarar un poco el panorama, ¿no? O sea, digamos que a simple vista, el plástico ha solucionado muchas de nuestro trabajo diario, de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando yo, bueno, digamos que tengo un lapicero, lo veo de plástico, en fin, podríamos decir que incluso hay una manía de, no sé, de a veces morder cosas de plástico y nosotros creemos que de repente, oye, el plástico es algo que no hace daño. O sea, ¿cuál es el impacto real? ¿Qué es lo que cambia dentro de la vida acuática o dentro del mar el plástico en sí? ¿Cuál es su efecto? Esa es una buena pregunta porque justamente los investigadores están tratando de delimitar dentro de todos los tóxicos y dentro de todos los contaminantes que nosotros ya hemos metido al mar, ¿qué porcentaje real, ¿no?, podría tener estos polímeros? Un ejemplo práctico que se ha hecho en un informe de FAO, el 2000, me parece publicado el 2017 o 2018, es sobre unos mejillones, unos choros. Lo que hicieron fue darle a un grupo de personas choros con diferentes tóxicos, entre comillas, que usualmente tenemos en el ambiente. Y otro grupo con solamente los polímeros. Lo que encontraron fue en este grupo de personas que se acumuló, obviamente, todas estas toxinas, ¿no?, que usualmente ingerimos con estos choros, y un porcentaje mínimo, estamos hablando de 0,001, ¿no?, por ciento, se acumuló en las personas, ¿no? Este polímero, entonces, entre comillas, solo no hace daño realmente. El problema es cuando estas partículas de polímero que te estoy hablando, estos microplásticos, de micras o nanómetros, nanoplásticos, se asocian a otras toxinas o metales. O sea, son vehículos portadores, ¿no?, de toxinas y metales. Ese es el problema, no necesariamente el plástico como tal. Como tú bien dices, hay mucho plástico que lo usamos de manera cotidiana y que nos ha solucionado la vida. Totalmente de acuerdo. El problema es cómo lo manejamos para que estas partículas que no van a desaparecer, ¿no?, cómo manejamos nuestros residuos para que estas partículas que no van a desaparecer no sean vehículos portadores de contaminantes. Justamente ese es el reto, ese es el problema. Bacterias también se pueden adherir, Ajá. virus. O sea, ellos pueden ser como los vehículos de otras cosas. Ese es un poco lo que concluye el estudio, ¿no?, que como tal, el plástico solo inerte no interfiere, pero sí se asocia, si está en la superficie adherida una bacteria, un virus, es decir, es el vehículo de algo, ahí es donde está el problema, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Tecnopor. Cuando tomamos café en esos vasos de Tecnopor, lo que hacemos es arrastrar un montón de bacterias asociadas al Tecnopor y causarnos alguna enfermedad, ¿no? Ese justamente es el detalle. Ahora, usted ha hecho referencia a la cadena alimenticia, por decirlo así, ¿no? También llamada cadena trófica, ¿no? Es decir, cómo digamos, de depredadores más grandes va pasando, sí, las sustancias de las cosas que comen. En este caso puede ser plantas o también, en este caso, cosas contaminantes como las que usted señala.
No obstante, si uno revisa por internet, y ahí usted nos puede ampliar un poco más el panorama, se constata que hay investigaciones, yo he revisado acerca de fotografías de Greenpeace, por ejemplo, donde cuando hacen, o sea, abren el vientre, no sé si es correcto decirle vientre, pero abren a un pescado en su parte interior, encuentran microplástico. En el Entonces, estómago. en el Sí, estómago, el ¿verdad? estómago. En el estómago encuentran microplástico. Ahora, usted hizo referencia que, bueno, digamos que no hay un porcentaje amplio de que esto dañe directamente a los seres humanos que consumimos plástico, pero de por Claro. sí que contaminen o que lleguen al aparato digestivo de los peces, y no solamente los peces, sino también de otras especies, de por sí es algo alarmante que también le tenemos que tomar atención. Por supuesto. Obviamente, si el pez tiene o algún otro eh, organismo marino tiene atrapado, ¿no? En su vientre, en el estómago, plásticos, va a sentirse saciado, digamos, y puede morir por inanición, ¿no? Va a sentirse lleno, ¿no? De alguna manera y puede morir por inanición. Hemos escuchado y visto muchos videos, ¿no? Con ballenas, por ejemplo, con kilos de plástico, inclusive un trabajo de un colega de IMARPE eh, mostró que tiburones tenían poca cantidad, pero tenían plásticos atrapados en su estómago. Pero el punto es de que sí, o se enriedan, como te decía, porque esa es la imagen, ¿no? Que nosotros tenemos de este problema, o están deformados, o podrían tener problemas, ¿no? De alimentación o de reproducción. Podría haber no solamente con los microplásticos, sino con los meso y macroplásticos, algún impacto justamente en alguna de las funciones, ¿no? Vitales de estos organismos marinos. Pero esa es una parte del problema, ¿no? La otra parte que justamente nos involucra a IMARPE por el tema de los recursos hidrobiológicos frente al mar peruano es justamente las partículas pequeñitas, estos microplásticos que podrían estar afectando a peces pequeños, pelágicos, que son justamente la base de nuestras pesquerías y la base de toda la trama trófica en nuestro mar. Ahora, doctora, en una estimación que hace Nat Geo y que fue recogida también para hacer otro tipo de estudios, se dice que para el 2050, o sea, estamos cerca en realidad, va a haber más plástico que peces en el mar. Eso es Exacto. alarmante, ¿no? Eso es alarmante. Y digo esto porque usted también hizo referencia hace unos minutos atrás acerca de que el plástico puede ser el transporte de otras bacterias, de otro tipo de cosas. Y entonces yo también investigando sobre este tema, vi que había una característica del plástico, que es el plástico es capaz de absorber, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco acerca de esta característica y cómo es que los organismos dentro del mar al final terminan consumiendo también plástico equivocándose? Sí, justamente en este estudio de FAO, como te digo, del 2017, que también recoge estas estadísticas alarmantes de que podría haber más plástico que peces por estas 200, ¿no? 50 millones de toneladas que está prediciendo, es de que estas partículas justamente tienen esta capacidad de absorber, es decir, de incorporar, ¿no? Molecularmente bacterias, virus u otros elementos, toxinas, metales, ¿no? Y las especies, entre comillas, podrían filtrar, porque tenemos muchos peces filtradores que no pueden diferenciar, ¿no? Entre los nutrientes que necesitan o el plancton que necesitan y, las, y el plástico, ¿no? Entonces, el punto es de que estos peces podrían
de alguna manera ingerir estas partículas con estas toxinas que ya tienen, ¿no?, estos metales u otras bacterias que pueden hacer daño a estos peces y pueden de alguna manera, bueno, como te decía, ¿no?, o morir por inanición, porque se acumulan las partículas sencillamente en su estómago, o presentar problemas de reproducción, o sencillamente enfermar por alguna infección. A ver, y permítame un poquito también hablar de otra cosa, la cual no escapa de lo que estamos compartiendo usted y yo. Estamos hablando de los peces, estamos hablando de la fauna. Sin embargo, también hay una flora acuática, ¿no? Hay vida en forma de plantas en el mar. Y ahí también entra lo que usted señaló hace un momento, ¿no? El plancton. Ahora, le pregunto, usted como investigadora, ¿hay alguna investigación, hay algún estudio en el cual se diga que el microplástico también está afectando al plancton o está afectando a la flora dentro de la vida acuática? Justamente al zooplancton, básicamente, que son estos microorganismos que pastorean, o sea, que se alimentan de estas células, ¿no?, que son microcélulas, son plantas, ¿no?, se alimentan de estas microcélulas del fitoplancton y justamente, ¿no?, y justamente este zooplancton podría, ¿no?, ingerir estas micropartículas. Lo que han hecho es, en laboratorio, Matt Cole y otros colaboradores del Instituto Marino de Plymouth, es mostrar cómo algunos de estos microorganismos, ¿no?, pueden excretar, ¿no?, pueden botar estas partículas de plástico, estos microplásticos marcados, ¿no?, con fluorescencia, pero algunos no, y mueren por inanición a nivel de zooplancton. Lo único malo de estos trabajos es que han sido hechos en laboratorio, no son trabajos que los han sacado, no son organismos que los han sacado directamente, ¿no?, del mar y les han encontrado las partículas. No sé si me dejo explicar. Sí. No son trabajos en laboratorio donde han marcado las partículas de plástico y han determinado las tasas, ¿no?, de excreción, es decir, en cuánto tiempo, ¿no?, botan las partículas de plástico, si acumulan el plástico y qué especies logran acumular. Doctora, desde enero de este año ya alrededor del mundo hemos vivido o continuamos viviendo el tema de la pandemia y el efecto de lo que ha sido el COVID-19, lo que está haciendo el COVID-19. Perú llegó más o menos en quincena de marzo, sin embargo es un tema mundial. Ahora, esto también ha demandado precisamente de que haya mucho más solicitud de descartables. Ayer, si no me equivoco, vi una noticia de que un ave se había atragantado con una mascarilla, ¿no? Y seguramente con los guantes también, por ahí alguna especie también se haya asfixiado con este elemento. Claro. Hay un impacto, o sea, por cuidarnos a nosotros, a los humanos me refiero, al final terminamos desechando esto, pero este desecho, esto que lo boto a la basura, no es que de verdad desaparece, sino que al final termina afectando, y en este contexto de pandemia se ha incrementado el tema del plástico desechable. Esto, o sea, digamos que el COVID-19 también está yendo en contra de eso, porque al final lo que hay que evitar es que el plástico vaya al mar. Sin embargo, la realidad es de que sí llega al mar. Entonces, digamos de que se podría estimar de que hay un incremento de contaminación por plástico debido al COVID. Justamente este año, a raíz de la pandemia, nosotros como no hemos podido salir a muestrear, básicamente estamos, ¿no?, en nuestras casas, así que estamos prohibidos de salir a campo, pero lo que sí hemos hecho estos meses ha sido juntar toda la información posible para
hablar de estadísticas reales, ¿no? Sobre todo de la producción de plástico mundial. Yo tengo un dato muy interesante de Geiger, publicó el 2017, que al 2015, por ejemplo, ya anualmente la producción de plásticos globales, ¿no? Era de 381 millones de toneladas. La producción, o sea, independientemente que vaya o que se quede en Europa o que vaya a otros países. Y al 2018, que es la estadística que nosotros estamos tratando de actualizar, es que se ha incrementado obviamente en más de un 25%. Entonces estaríamos hablando de más de 400 millones de toneladas métricas en producción hasta el 2018. De ese porcentaje, dicen que de Latinoamérica solo es el 4% la producción. O sea, nosotros somos muy, muy poco en realidad en producción, pero como tú dices, con el COVID, lo que hemos hecho es justamente incrementar nuestro consumo. No sé si la producción también se ha incrementado, eso tendría que hacerse un estudio, ¿no? Aquí en Perú, porque no hay muchas empresas que tengan estos equipos para producir este tipo de plásticos, y justamente hemos visto, pues, no todos estos problemas con el abastecimiento de mascarillas, etc. Entonces, solo concentrándonos en la producción, lo que nosotros estamos diciendo es que normalmente estábamos sobre 29 kilos promedio, ¿no? Por consumo, digamos, ¿no? A nivel de Perú. Si sumamos a eso el tema del COVID, entonces pongámosle, ¿no? A ojo de buen cubero, que hayamos incrementado un 5, un 10%, ¿no? Entonces, nosotros estamos demandando de más uso definitivamente, y las estadísticas, como te digo, nos hablan, o por lo menos esto es lo que preliminarmente tenemos, ¿no? Es de que nosotros solo estaríamos, como Perú, ¿no? Estaríamos teniendo solo las regiones costeras, ¿no? Incluyendo la región de Puno, por ejemplo, en producción de plástico, o sea, de consumo de plástico por habitante, en 0.56 millones de toneladas anuales, de todo lo que estaríamos, ¿no? Acumulando anual. Y doctora, ya que tenemos estas cifras, ya que hemos conversado acerca de cómo afecta el microplástico, cómo el plástico se convierte en microplástico, cómo este puede entrar a la flora, también a la fauna, y es más el tema del COVID, las cifras son, bueno, preocupantes, ¿no? Preocupantes. Creo que hay más de una persona a la cual podría decir, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Como reflexión final, doctora, ¿cuál es el camino que la ciencia está estableciendo para poder tratar estos residuos? O sea, para poder tratar al plástico, ¿qué es lo que en el mundo de la ciencia se está sugiriendo? Mucho se habla del reciclaje, pero las cifras del reciclaje también creo que son mínimas, ¿cierto? Entonces, bajas, ¿qué podemos hacer? Desafortunadamente, nosotros como científicos estamos en la obligación de mostrar con datos, con evidencias, ¿no? Con muestreos y metodologías, sobre todo estandarizadas, cuánto de plástico ya tenemos acumulado, de microplástico sobre todo, ya tenemos acumulado, cuánto podría afectar a las especies, pero desafortunadamente no podemos como científicos, ¿no? Obligar a las personas, ¿no? A que cambien de actitud, porque yo creo que esto ya es un nivel más, ¿no? De gestión, ¿no? Y de cambio de actitud, ¿no? Y yo creo que el COVID, la pandemia, el COVID-19 nos ha puesto contra la pared, ¿no? Como a toda la humanidad, ¿no? Y nos ha hecho reflexionar y decir, mira, un microorganismo, ¿no? Puede realmente afectar de esta manera a la salud, que es lo más preciado que tenemos, y justamente otras micropartículas también están ahí en la cola, digamos, ¿no? A futuro también podrían afectarnos como podrían ser desafortunadamente los micro y nanoplásticos.
Entonces, ese es un poco el mensaje. Lo que como científicos necesitamos mostrar estadísticas. Ahora, la parte de la gestión, que ya básicamente pues viene, no solamente del gobierno, ¿no? Sino de los propios ciudadanos. Es personal, es tal cual como está haciendo la lucha del virus en este minuto contra el COVID. Es personal. A cada uno le afecta diferente. Igual, esta lucha va a ser personal. La contaminación está, nosotros por años no hemos manejado absolutamente bien nuestros residuos y obviamente eso va a rebotar, tarde o temprano. Yo tengo que ser consciente de no estar usando tantas bolsas que no necesito, tal vez mascarillas, si no estoy yendo, ¿no? Saliendo a cada rato al Las mercado, micas, entonces ¿no? no necesito Esas micas que están. las micas, ¿no? Que son mucho más, yo creo, duraderas, no solo limpiarlas y usarlas hasta, ¿no? Y no descartarlas, y todo ese tema, yo creo que ya es algo más personal, ¿no? Y definitivamente es algo de gestión, pero prácticamente que no es solo del gobierno, es la responsabilidad de cada ciudadano, La ¿no? ley Yo del creo que es un plástico, mensaje. claro, ¿la ley del plástico fue una buena iniciativa? Yo creo que sí, definitivamente el gobierno, no solamente la ley, sino el reglamento, los institutos, todo lo que está tratando de crear, ¿no? Como base para que de alguna manera mejoremos en la gestión. Sí, definitivamente. Pero yo creo que también tiene que ver una lucha personal, ¿no? O sea, si los ciudadanos dicen ya un momentito, regresamos a nuestras canastas de mercado antiguas, como muchos lo hemos hecho con el COVID, hemos salido con nuestras canastas, vamos con nuestras bolsas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sara Purka. Ha sido valioso conversar con usted. Sí, ella es investigadora del Instituto del Mar del Perú y nos ha iluminado la mente y bueno, y mirar siempre al mediano y largo plazo, ¿no? La solución está en nuestras manos, como usted señala.